La tecnología avanza a pasos agigantados y nosotros la seguimos bien de cerca. Radio Sónica. La evolución de la radio en Internet. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan... Muy buenas noches, estamos en una nueva emisión de Luces y Sombras de nuestra historia en este día feriado tan especial. Vamos a recordar la Guerra de Malvinas con todos sus matices, con su costado económico, su costado social, su costado histórico, cómo fue el recorrido histórico del reclamo de soberanía. Estamos con el doctor Javier Garín, como siempre. Buenas noches. Con un invitado muy especial que fue partícipe de esta guerra tan penosa para los argentinos, que es el teniente Jorge Reyes, que participó, el teniente de la Fuerza Aérea que participó de la guerra y bueno, nos va a relatar un poco cómo fue su experiencia. Bienvenido, Jorge. Buenas noches, gracias. Y como siempre con Pepe Muñoz Aspiri y Pablo Martínez Amec, sociólogo, que también, bueno, vamos a hacer un recorrido histórico, social, político, económico de lo que fue este conflicto bélico, ¿no? Podemos empezar, digamos, con... Siempre que hay una guerra, son diversos los factores que intervienen, ¿no?, en el desencadenamiento de la misma. Yo estuve estudiando cuál era el costado económico del conflicto. Encontré una tesis doctoral muy interesante, de la Universidad de Cuyo, que hizo Marcelo Campaña, en la cual se va a especializar en una compañía que hizo un monopolio, digamos, en las islas, que es la Falklands Islands Company, ¿sí? Podemos comenzar por cómo fue históricamente la economía o la historia económica de las islas. La principal riqueza a principios del siglo XIX e incluso anteriormente era el ganado vacuno, ¿sí?, y también la pesca, la caza de lobos marinos. En este intervinieron fundamentalmente los norteamericanos y los británicos, ¿sí? Pero cuando se empieza, digamos, a introducir el ganado lanar, esto va, digamos, a ir corriendo al ganado vacuno y el ganado lanar va a tener preponderancia durante todo el siglo XX, hasta la década del 70. Esto va a empezar, digamos, a caer a partir de la Segunda Guerra Mundial, en la cual la lana, digamos, hay una caída del precio internacional de la lana por la introducción del sintético. Esto, llegado, digamos, la década del 70, va a producir una crisis muy importante en las islas, una crisis económica, una recesión muy importante. Entonces, lo que va a empezar, digamos, a hacer el Imperio Británico es buscar diversificar esta economía tan monoproductiva que tenía, ¿verdad? Porque el ganado lanar es una economía muy básica, digamos, muy complementaria para la industria textil, ¿no? A raíz de esta crisis y de esta recesión económica, se va a buscar diversificar esta economía a partir de dos hechos fundamentales que son la pesca, dos sistemas de producción, mejor dicho, la pesca y los hidrocarburos. Y acá, digamos, entramos en una nueva dimensión del conflicto. Hay que decir que esta compañía, la Falklands Islands Company, fue creada en el año 1851 por la reina Victoria. Tenía el monopolio casi total de todo lo que era la producción lanar, la extracción, la venta, el traslado, digamos, todo. Entonces era tan importante la influencia que tenía esta compañía que actuaba prácticamente de lobby, como un lobby en lo que era la política británica, ¿verdad? Cuando
esta producción cae y se cae en esta recesión tan importante, se busca, digamos, la diversificación de la economía a partir de la pesca y se descubre, se mandan inclusive científicos a buscar en los sedimentos, digamos, de la plataforma continental, se descubre petróleo. Y acá empieza el conflicto, ¿por qué? Porque esto era imposible, digamos, de extraer con el conflicto de disputa. Entonces, hay una tesis muy interesante de Fede, que lo estudió mucho Federico Bernal, que habla de que hubo un boicot permanente de las Falklands Islands para, digamos, no permitir la salida pacífica del conflicto. ¿Por qué esto? Porque les convenía la guerra, digamos, para poder instalar y para poder explotar libremente el petróleo y sobre todo el gas natural que hay presente en estas cuencas sedimentarias que hay en las islas. Entonces, porque recordemos que de alguna manera hubo varias tentativas de llegar a una solución pacífica. La última, la más reciente, antes de la guerra, fue una iniciativa del propio gobierno, creo que laborista, en ese momento en Inglaterra, donde le plantean al general Perón en su última presidencia la posibilidad de llegar a un acuerdo amistoso de soberanía compartida, con las dos banderas en la isla, con una administración alternativa, con un gobernador que duraba un año, al año siguiente era inglés, al año siguiente argentino. Digamos, esto tuvo un momento en el cual se pudo haber llegado a una solución, pero es cierto, como bien señala Marilina, que en algún momento en Inglaterra, digamos, por parte de Perón fue acogida la iniciativa con mucho entusiasmo, pero después empezó a disolverse esa posibilidad, sobre todo en el Reino Unido, no tanto en Argentina, si bien con el fallecimiento de Perón parece haber habido algún cambio en esa postura, pero lo cierto es que el cambio principal provino del Reino Unido en ese momento. Entonces, es muy probable que siempre aparece como misterioso por qué ese cambio en Gran Bretaña se produce. Y es muy probable que tenga que ver con lo que vos estás señalando. Sí, ¿no? Se está estudiando mucho esta cuestión económica como uno de los factores también determinantes. Hubo otras cuestiones políticas que también... Es más, hubo una iniciativa de un empresario argentino fallecido, Cao Sarabia, un hombre de una enorme fortuna, que dijo, bueno, yo compro la Falkland Island Company. Yo la compré, tenía el dinero, pero ahí ya vino una orden de Foreign Office de ninguna manera. Es decir, la libertad de comercio es libertad hasta que empiezan a tallar los intereses geoestratégicos y los intereses fundamentalmente nacionales, algo que está devaluado, un concepto que está devaluado en la Argentina. Y esas negociaciones que vos decís, Javier, las llevaba adelante el fallecido, por orden de Perón, embajador de carrera, Carlos Ortiz de Rosas. Y estuvimos a punto de un acuerdo. Sí. Un acuerdo que hubiera sido muy beneficioso. Para ambos pueblos laboristas están de acuerdo, pero hubo lobbies muy poderosos, de la misma manera que la política exterior norteamericana no la marca el Departamento de Estado, mejor dicho, sí, el Departamento de Estado, pero no el pueblo norteamericano, sino los intereses del complejo militar industrial. Exactamente. Esto podés hablar vos como sociólogo, ¿no? Mira, la situación de mi análisis, que es lo que traté de provocar en una parte de la tesis mía de la Flaxo. Claro, aclaremos eso para el que está escuchando. Sí, Pablo Martínez Amec presentó una tesis en Flaxo, Buenos Aires, justamente sobre el tema Malvinas, y sería interesante por ahí que... Mira, el tema está que la diacronía, digamos, la mirada en el tiempo, te lleva a nuevos interrogantes, sobre todo porque los sucesos posteriores dan sentido a lo que ocurrió de manera previa, digamos. Así como el ascenso del pensamiento republicano y lo que hoy denominamos neoliberalismo fue prácticamente sobre la base del agotamiento de un modelo de posguerra, el estado de bienestar, digamos, un estado que terciaba entre capital y trabajo y que generó en el contexto de la Guerra Fría un sistema de emulación pacífica. Cuando se produce el ascenso de Ronald Reagan, Helmut Kohl en Alemania, Margaret Thatcher en Inglaterra, digamos, después la sucesión de Bush padre, digamos, hay un cambio importante y sobre todo porque en algún momento subestimamos cómo una doctrina tan
regresiva y tan elemental pudiera haber tenido el acicate que tuvo, digamos. Y Margaret Thatcher tuvo los suficientes errores como para estar muy en crisis su continuidad de mandato como primera ministra, al borde de perder las elecciones, y de repente había una 30% de achicamiento de la estructura presupuestaria de la Royal Navy. Recordemos que la Fuerza Aeronaval Británica es el sostén número 2 de la NATO, o sea que no es cualquier fuerza naval, y esto siempre me llamó la atención, y de repente, digamos, que se hayan precipitado la escalada de objetivos de tal manera, una vorágine donde nosotros no dominábamos el escenario y que prácticamente nos impusieron las condiciones de ir por más si queríamos ser medianamente dignos, me lleva siempre a la duda respecto de cómo, si no nos utilizaron para generar una vorágine de definiciones en las cuales nosotros no tuviéramos dominio. Recordemos que, sobre todo del libro inicial, digamos, que se mantuvo los 3 posteriores hombres fuertes en política de Clarín sobre cómo fue la hipótesis inicial, eran las 2 banderas, la intervención de la ONU y retirarnos. Lo que pasa que indudablemente la precipitación y el golpe interno de articulación de todo el nacionalismo que nos surgió y el orgullo nacional que precipitó no permitió ordenar eso, y sobre todo la tosudez de Margaret Thatcher, que directamente vio la oportunidad única. Tengo un amigo que estaba exiliado justamente en Londres en ese momento, como para decirme, lo utilizaban todo, porque nadie podía entender, sobre todo por el desprestigio que tenía la Argentina a partir de su gobierno militar. Claro. Entonces, por lo tanto, se precipitaban un conjunto de factores para que y Margaret Thatcher muy desgastada en su gobierno, en poco tiempo muy estaba impopular. muy desgastada, muy popular el gobierno. y esto le vino como anillo al dedo, ¿no? Exactamente. Cuando nosotros fuimos a Malvinas, fuimos por una semana. O sea, a partir del 2 de abril, la idea que teníamos era que en una semana se negociaba y volvíamos. O sea, teníamos un acto de recuperación, se buscaba instalar el sistema de forzarlo a los ingleses a sentarse a la mesa a negociar, que era lo que decía la resolución de las Naciones Unidas y que ellos nunca habían querido hacer. Pero que incluso los preparativos y adiestramientos eran que en una semana iba a haber una solución y volvíamos. Después yo me acuerdo que ese día Vos, a ver, para recordar, vos en esa época, ¿qué edad tenías más o menos? Yo tenía 25 años. 25 años, Sí, sí. Era bien pibe. Un pibe. Ya era teniente. Yo ya era más grande, mirá vos. Era teniente y era el subjefe de una batería antiaérea de 35 milímetros que la mandan a la defensa del aeropuerto de Puerto Argentino. Uh-huh. Y yo me O acuerdo sea, vos que... estabas, en ese momento estabas destinado en Puerto Argentino. No, digamos. estaba destinado, mi base de origen era Mar del Plata. Ahí tiene el asiento de la artillería antiaérea de la Fuerza Aérea. Porque la Fuerza Aérea como misión tiene proteger sus propios aeródromos, ¿no? Claro. Entonces, al instalarse la base aérea militar Malvinas en Puerto Argentino, nosotros teníamos la obligación de defender ese aeródromo para que puedan operar libremente los aviones de la Fuerza Aérea. Y los primeros preparativos eran para estar una semana. Y mi jefe de batería me llevó a un costado y dice, yo no creo, porque la hipótesis que hacían la superioridad era que Inglaterra no iba a reaccionar militarmente, ¿no? O sea, lo daban como probable, pero en una tercera prioridad. Había otras decisiones que evaluaban que iba a tomar Inglaterra antes que la militar. Y bueno, mi jefe de batería dice, no, Reyes, preparemos, porque él intuitivamente veía que dudaba de la reacción de los ingleses. Dice, nosotros preparemos todo como que vamos y nos instalamos y vamos a tener que permanecer, preparemos más munición, más combustible, fijémonos qué hace falta en la isla para que llevemos y llevemos todo, ¿no? Eso un poco habla de también cuando empiezan los acontecimientos a tomar una dinámica propia. Inglaterra reacciona militarmente mandando una flota, arma una flota de urgencia. Fue medio caótico entonces el cambio de actitud en las islas para nosotros.
Porque O sea, no era lo que ustedes esperaban. claro, no era lo que se esperaba, no era capaz lo que estaba de todo planificado, y empezó una serie de voluntarismos, ¿no? Porque vos mandás cada vez más unidades, pero le tenés que dar de comer al que va, y lo tenés que equipar, y tenés que ver cómo sobrevive, porque es bárbaro mandarlo por un día, 2 días, pero vos estás con un clima extremo, en una actitud de combate, en una determinada situación, y a ese hombre lo tenés que mantener. Los ingleses tenían una relación que por cada hombre que estaba en combate tenían 5 hombres en descanso, y los iban rotando, ¿no? Qué bárbaro. Entonces, con menos efectivo, pero el tipo llegaba descansado al frente del combate, y el tipo sabía que tenía determinadas horas y después tenía un relevo. Nosotros entramos en otra dinámica, ¿no? Más improvisada, pero bueno, es parte de esto que estamos hablando, ¿no? De cómo se desencadenaron los Claro, hechos, y ¿no? cómo empieza a tomar una dinámica propia, ¿no? Oscar Raúl Cardoso me comentaba que inicialmente, antes del desembarco de la Infantería de Marina, era la hipótesis 11 o 12. Ni bien se produjo el acontecimiento de haber sacado del Consejo de Seguridad lo que ellos entendían que era favorable para ellos, pasó a ser la tercera, y luego gradualmente, a medida que avanzaba la confrontación, iba llegando hasta el punto primero. Ahora, siempre se habló de que hubo una especie de trampa, ¿no? Que hubo como una especie, dicen algunos, habrá que ver si es así o no, que hubo como una especie de guiño inicial del Departamento de Estado norteamericano, que lo tomaron como una luz verde por parte de la dictadura, y que se tiraron a una pileta que estaba vacía. Para ser sincero, Haig siempre fue más o menos claro y dejó subyacente que en caso de tener que tomar de definiciones, Estados Unidos no podía dejar atrás la trayectoria con los británicos. Y eso estuvo más o menos de contexto claro. Lo que creo que Costa Méndez, sí, obviamente, que era un tipo realmente con mucho dominio del manejo de la situación, y buscó mayor versatilidad y sobre todo recostarse en América Latina, entendió que se podía capear la situación, pero cuando se llegó digamos como que la precipitación de la plaza del 9 de mayo, con el helicóptero de Haig sobrevolando la Casa Rosada y todo gritando, nos animamos, que vengan nomás, digamos, exactamente. Fue como una suerte muy compleja para rebobinar para atrás, porque vos no dirigías la política te llevaba los actos el reverdecer de muchas historias generaban un ser nacional que no podían ellos darse el lujo de aplacar, digamos. Entonces eso llevó a la escala, lo que se llama técnicamente la escala de objetivo. Vos no dominás, que pasas, te llevan inconscientemente de un paso a otro. Es así, digamos. Ahora, evidentemente hubo una pésima lectura del panorama por parte de quienes gobernaban en ese momento en Argentina. Pensá tan ¿no? solo en la opinión pública mundial. ¿Cómo podía pensar? No solamente The Guardian o The Independent, que son los más liberales del Reino Unido. La opinión de las grandes empresas norteamericanas de comunicación, los conglomerados informáticos, la prensa española. América Latina, por suerte, fue realmente, excepto algunas muy feas posiciones muy reservadas. Colombia, Chile y ciertos medios. Sí, exactamente. Pero en general no. Ahora, en general el resto fueron sí, muy nobles con solidarios. la causa argentina. muy nobles con la causa argentina. Ahora, yo planteaba en un trabajo que yo hice, que es un libro, que se llama Soledad de mis pesares, crónica de un despojo, que no fuimos a la guerra con Chile porque creímos en la posibilidad de la guerra. Y fuimos a la guerra con Gran Bretaña porque no creímos en esa posibilidad. Es un silogismo horrible, pero se dio eso. Ahora nos va a contar Jorge que él estaba entrenado para 2 hipótesis. Una, la interna, y la otra, él sabía perfectamente hasta dónde iban a pescar los chilenos. Pero ahora decilo vos, negro, que cuando llegó el momento del conflicto tuvieron que ir a una base naval. Muchachos, ¿cómo le tiramos una bomba a un barco? Porque no estaban entrenados. Cumplieron maravillosamente, pero improvisaron sobre la marcha. Antes, para hacer un poco hincapié, vos tenés, la primera incongruencia es que tenés 3 comandantes en jefe, uno de la Fuerza Aérea, otro del Ejército y otro de la Marina. Y los 3 se sienten a la misma altura, ¿no? Entonces cada uno
planificaba y tenía sus propias... no tenés un mando unificado, como puede ser en una otro, cadena de mando. Claro, en ¿no? otro contexto. Tenés el presidente de la nación, que es el comandante en jefe, y reúne a los tres y da las directivas y da los planteamientos estratégicos y pide que le eleven los planes necesarios. En este caso cada uno, y en ese sentido la Marina siempre tenía actualizado un plan de recuperación de las Malvinas, siempre lo tenía actualizado, siempre lo tenía preparado para que el día que mañana le decía, si los tipos estaban preparados, siempre lo mantenían actualizado, etcétera, por su propia cuenta. O sea, no era a lo mejor algo que consensuaban, siempre lo tenía. Entonces ellos siempre hacían hincapié en ese tema. En el caso de la Fuerza Aérea, por ejemplo, después estaba repartido las jurisdicciones. O sea, las Islas Malvinas, al ser un territorio insular, eran jurisdicción de la Marina. No eran de la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea no tenía sus aviones preparados para volar sobre el mar. Eso quiere decir que cuando la Fuerza Aérea compraba aviones para sus pilotos, los compraba con el instrumental básico necesario que le permite cualquier operación de combate sobre el continente, ¿no? Sobre tierra, donde vos ves los cordones montañosos, tenés planificado las ciudades, el piloto ve porque son vuelos rasantes, o sea, tiene toda una operación sobre el terreno, guiándose por puntos geográficos. Eso hace que a lo mejor tenga menos radar climático y tenga más combustible. Compra el avión con esas características para cumplir su misión. Volar sobre el mar a ciegas, ¿no? Buscando las Islas Malvinas, no estaba dentro de los parámetros de la Fuerza. Nunca había practicado ese tipo de vuelos, no tenía el material adecuado, o sea, tuvo que tomar... No había habido práctica de ese nunca, tipo de... porque era jurisdicción. Para eso la Marina tiene una aviación naval, ¿no? Ahora, se dio un tipo de conflicto que la Fuerza Aérea tuvo que cambiar y empeñar todo su potencial en adaptarse rápidamente. Lo primero que hicieron fue sentarse, ver y planificar. Lo primero que dijeron los pilotos navales: imposible atacar una fragata tipo 42 con el tipo de aviones que tenemos, ni lo intenten. Esa fue la ayuda que te dieron de cómo tenías que planificar una misión. Entonces, a partir de ahí vino, bueno, con todo el ingenio y toda la agudeza, cómo se podía hacer con los medios que tenía para cumplir lo que necesitabas. ¿Eso dependía por la tecnología que tenía la Fuerza Aeronaval o porque proyectaba las restricciones técnicas que tenían potencialmente la aeronáutica de reconvertirse para trabajar en el mar? No, claro, al tener ya un determinado equipo y un determinado tipo de avión, para vos volar sobre el mar rumbo a las Malvinas es lo mismo que si vas con el instrumental que tenés en un Fiat 600, ¿no? Vos necesitas otro tipo de instrumental, GPS, instrumental electrónico que te guíe, navegadores satelitales, etcétera, para poder tener una precisión de volar a ciegas sobre los 500, 700 kilómetros que hay, que nos separan sobre las Islas Malvinas, y llegar a encontrarte con los puntos que te marcan, que encima el bar con esa inmensidad del mar es un punto diminuto, y vos tenés que llegar por sorpresa a ese lugar. O sea, no es que vos podés estar en altura buscándolo y lo ves y vas, porque ahí ya te derribaron. Entonces vos tenés que venir precisamente volando con un instrumental que no era el adecuado, porque vos tenías el instrumental preparado para volar sobre tierra, volando sobre el mar y llegar a ese punto justo, ¿no? Y lo más dramático es que un oficial superior de la Royal Navy tuviera como turismo adventure, digamos, hacer pesca en el canal de San Carlos y por lo tanto dominar a precisión lo que jamás técnicamente del Estado Mayor del Británico hubieran pensado que era el punto de desembarco, digamos. O sea, eso es lo peor que nos pudo haber pasado, digamos. Ahora, ¿qué situación? O sea, vos en ese primer momento, digamos, cuando te destinan ahí, y la idea era, el pensamiento que tenían era que no iba a haber una respuesta militar inglesa. Cuando se comprende que no va a ser así, que la jugada es otra, ¿cómo fue esa situación? ¿Cómo lo vivieron? Y nosotros lo seguíamos por radio, ¿no?
O sea, ustedes se informaban de la misma manera que se informaba cualquier argentino, que estábamos todos bastante desinformados, digamos, ¿no? Tal cual, sí. Nosotros nos informábamos solamente por radio, porque no tenías una cadena de información. Después salió un periódico que se llamaba, no me acuerdo, se llamaba ahora se me escapa el nombre, el Gaucho Rivero, tenía un nombre particular, que era un periódico con información de Malvinas, pero era más propagandístico, bueno, referencias históricas, económicas, etcétera, como se repartía gratuitamente a todos los soldados, a todos, y más o menos te mantenía al tanto un poco, pero nada en profundidad, ¿no? O sea, la información que te iba llegando era por radio, porque veías tal acuerdo, tal negociación, la negociación de Pérez de Cuéllar, y después te empezaban a llegar las informaciones militares cuando empezaron los conflictos, ¿no? El hundimiento del general Belgrano. O sea, se produce el desembarco, estás en Puerto Argentino, ahí la autoridad, en ese momento, que era Menéndez, ¿quién era la máxima autoridad? Todavía no estaba Menéndez. Nosotros, el componente aéreo dependía de un brigadier, el brigadier Castellanos, ¿no? Y bueno, el brigadier Castellanos era el que dirigía todo el componente de Fuerza Aérea, que básicamente tenía 2 aeródromos. El de Darwin y el de Puerto Argentino. El principal era de Puerto Argentino, que tenía una pista de 1100 metros, que fíjate cómo son a veces las circunstancias que se dan. Esa pista tenía 1100 metros y habían unas planchas de aluminio en el puerto de Puerto Deseado que servían para alargar esa pista. Si esa pista se podía alargar 300, 400 metros más, la de Puerto Argentino, eso hubiese permitido que operaran aviones a reacción desde Malvinas. Ajá. Porque mirá qué interesante. tenían un trecho más para carretear y sobre todo para aterrizar. Podrían haber aterrizado los aviones A4B y operar desde ahí. Eso que hubiese hecho, al estar basados esos aviones a reacción sobre tierra en Malvinas, que está a 700 kilómetros, la flota inglesa normalmente estaba a 200 millas al este de las Malvinas. Cuando entraban en combate, se acercaba toda la flota a 50, 70 millas, atacaban y después se retiraban. Porque para no exponerse. Para no exponerla a la aviación argentina. Claro. Que no podía llegar hasta esas 200, hasta esa distancia, claro, no desde el continente. Claro, pero si hubiese estado basada en Puerto Argentino, la flota inglesa tendría que haber ido a 400 millas. ¿Y por qué no se pudo hacer eso? Por el tema Bueno, había que alargar la pista. Con esas planchas de aluminio. Cuando cargan en la bodega del barco en Puerto Deseado, hacen la maniobra de zarpar el buque, por una maniobra choca con una parte del muelle y se semihunde. Y no se pudo recuperar. Bueno, son cosas que son poco conocidas. Qué esas, interesante, ¿no? ¿no? Porque... Y eso significó el fin de la operación del alargue de la pista, que ya el grupo Construcciones había empezado a sacar todas las piedras y a alisar con máquinas para instalar las pistas de aluminio, las placas de aluminio. Significó el fin de la operación del alargue de la pista, y de una posición ofensiva pasamos a una posición totalmente defensiva, ¿no? Ahora, vamos a esa situación en la que ustedes están ahí en Puerto Argentino. ¿Cuántos argentinos había en ese momento? 9.000. 9.000. El dispositivo llegó a ser de 9.000. 9.000. Sí. ¿Y cómo estaban alojados? ¿Cómo era el día a día, digamos? Bueno, nosotros en el aeropuerto estábamos acá tenés un poco también... como al principio se pensaba que iba a durar una semana y se desarmaba, sí. La gran instalación fue en carpas. Nuestro jefe dijo, no, miren, para él la idea de que los ingleses iban a reaccionar militarmente, entonces fuimos recontra equipados, munición, equipo, combustible, etcétera, y dijo, nada de carpas, nosotros preparamos un búnker acá. Y entonces con máquinas y todos los elementos que pudimos encontrar en Malvinas, ¿no? Durmientes de quebracho, placas de las pistas que después no se pudieron, como no se pudo largar, quedaron las placas que había, las pocas placas que había, las usamos nosotros para hacerla de techo del búnker, le echábamos tierra
y armamos 2 búnkers muy resistentes, ¿no? Entonces, para nosotros la vida después era en el búnker. Había un radar, que era el que detectaba el movimiento de la flota inglesa y de los aviones ingleses, y marcaba distintos sistemas de alarma. Decía, por ejemplo, bueno, acá se están acercando alarma roja porque estamos en pleno desarrollo de un ataque, corríamos a los cañones antiaéreos y nos poníamos en operación. Después pasábamos una instancia de stand-by cuando pasaba el ataque, ¿no? Y fue recontra preciso. De los 1000 y pico de ataques que hubo sobre el aeropuerto, solamente hubo 2 alarmas que no fueron con precisión, ¿no? Que llegaron tarde, que pasó el ataque primero antes que la alarma. Si no, fue de una precisión impresionante. ¿Y esos ataques desde dónde los dirigían los ingleses? Desde la flota, desde los portaaviones. Ellos ponían un portaaviones tirado un poco más al norte, otro un poco más al sur, y atacaban con distintas misiones el aeropuerto. En general ustedes estaban preparados entonces para eso. Nosotros estuvimos bastante preparados y el clima que se vivía ahí, por ejemplo, los isleños, los kelper, ¿tenían algún tipo de...? Y los kelpers eran totalmente favorables a los ingleses. Después nos enteramos... Eso obviamente, pero digo, ¿cómo era el trato con nosotros? Nos habían pedido que no tuviéramos trato directo con ellos, ¿no? En general nosotros estábamos en el medio del campo. En el pueblo estaban los kelpers y las autoridades. ¿Y eso de no tener trato por qué era? ¿Para evitar excesos, evitar roces, evitar discusiones y que haya algún tipo de problema? Entonces prácticamente no tuvimos, salvo saludar. Pero después... Eran pocos igualmente los kelper en ese momento. Sí, porque muchos se fueron, pero hubo otros que se quedaron. Y después nos enteramos que gran parte de los partes de inteligencia que recibía la flota las recibía a través de los kelpers. Claro, operaciones del aeropuerto completas. Despegaron tantos aviones, llegaron tantos. Es verdad esto que el clima era tremendamente hostil, ¿no? Los vientos muy fríos. El clima es difícil por el viento, el frío, agua, son los muy vientos de muy la húmedo. Antártida, ¿no? Que reciben las islas, tanto Georgias como es muy húmedo, un frío muy manto de neblinas, como dice la canción, casi permanente. Entonces eso te permite que la ropa esté casi mojada siempre. Los borceguíes, si no son impermeables, siempre van a estar mojados. O sea que es bastante hostil la humedad, ¿no? O sea, un frío húmedo que es como del peor, ¿no? Porque es el que más te claro, afecta. porque a lo mejor tenés que, Paradójicamente los ingleses están muy acostumbrados a ese clima. Claro. Viven así. Claro. Sí. Frío, humedad, lluvia. Telas, tal vez lo que no tengan es ese viento, ¿no? Digamos que no se pasan por tintorería, directamente expelen el agua, digamos. Claro. Y después también lo que hay que entender que una cosa es vivir en Puerto Argentino, como vivían los kelpers, donde tienen las casas sumamente confortables, con salamandra, una cocina a leña y todo, y otra es estar tirado en el medio del campo, entre 2 piedras, ¿viste? Armándote el lugar donde tenés que dormir y donde tenés que comer y donde tenés que estar todo el tiempo, ¿viste? Vos estás a la intemperie, estás como un animal, ¿viste? Estás en el campo. ¿Trincheras había? Se armaban, de acuerdo al dispositivo defensivo que se armaba. Y en ese momento estaba, entonces, por un lado ustedes que eran de la Fuerza Aérea, por el otro los soldados del Ejército, ¿y qué más había? Infantería Marina. Infantería de Marina. Nosotros teníamos soldados también, o sea, la Fuerza Aérea tenía los soldados. Claro, la cobertura terrestre. Estoy recordando el soldado Rena, ¿no? Tu amigo. Claro, en caso de desembarco sobre el aeropuerto, que era una operación probable. ¿Ustedes creían que podía haber un desembarco ahí en el...? Sí. Se intentó el 1 de mayo. O sea, la operación del 1 de mayo comenzó con un ataque de bombarderos Vulcan, siguió con 2 escuadrones de 10 aviones a las 8 de la mañana, el ataque de Vulcan a las 4 de la mañana, 4:45, a las 8 de la mañana 2 escuadrones de 10 aviones sobre el aeropuerto, atacando la pista y posiciones de artillería antiaérea, y siguió al mediodía con bombardeo naval de 3 buques y un intento de desembarco sobre un cordón que estaba frente al aeropuerto, instalando morteros, cañones y bajando gente
como para empezar a utilizar el aeropuerto y tomar el aeropuerto. ¿Pero fue un desembarco cuantitativamente relevante en el momento que se está armando el desembarco, hay un ataque de 3 aviones Dagger, que es el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea, que ataca esos 3 buques que nos estaban cañonando y le pegan a 2 de esos buques, los Dagger. Y eso automáticamente aborta la operación de desembarco, y no solo que aborta la operación de desembarco, sino que a partir de ahí se retira la flota. O sea, fue la primera reacción militar concreta y efectiva sobre los ingleses, que a los tipos los hace retroceder. Que les da un golpe, digamos. Claro, hoy un poco estábamos hablando de eso. Los ingleses, ¿qué hacen? Te ponen la flota enfrente, te rodean, te dan un ultimátum, y para ellos el conflicto se terminaba en un día. Claro. Venía ese ataque combinado y o sea, ellos... cada uno pensaba que la situación era mucho muy más rápida. favorable. De su hipótesis de conflicto. Claro. Que en un día lo terminaban. Pero se dan cuenta que a una fragata tipo 42, que es lo más moderno, vos recién hablabas que era la segunda flota de la OTAN como componente, con una serie de misiones asignadas de suma importancia, como era la lucha antisubmarino, ¿no? Específicamente para la OTAN. Y los tipos traen lo mejor que tenían, y para ellos una fragata tipo 42 era inexpugnable. Y de repente le entran estos 3 aviones Dagger volando rasante y le neutralizan 2 buques, ¿no? Automáticamente en el terreno táctico tienen que suspender la operación de desembarco porque no tienen cobertura. Con helicóptero juntaron la gente que estaba desembarcando y la volvieron a llevar a la flota. Y la flota se retira, ¿no? ¿Eso en qué mes era? Todo esto el 1 de mayo. 1 de mayo. Claro, porque el 1 de mayo, después del ataque de Vulcan, cuando atacan esos 2 escuadrones de Sea Harrier, hay una reacción de la artillería antiaérea importante, porque ellos atacan Puerto Argentino y Darwin, las 2 bases. Sí. Y en las 2 pierden aviones, ¿no? Y en el intento de desembarco ataca la escuadrilla de Dagger, le neutraliza 2 barcos, y a nivel de las conjeturas que ellos tenían, les hace reflexionar que ese nivel de desgaste no pueden la cantidad de efectivos que había en las Islas Malvinas hablaba de una operación mucho más costosa de lo que tenían calculado. Entonces se retiran, ¿no? Intentan al otro día otro ataque aéreo rasante. A partir de ahí empiezan suspenden los ataques rasantes de Sea Harrier. Empiezan a hacer ataques en altura solamente, por arriba del alcance de las fuerzas antiaéreas, ¿no? Y entonces empiezan a planear una operación de desembarco que fue la de San Carlos. O sea que hasta... ¿Qué es lo que se hizo, digamos? A ellos les lleva 20 poco tiempo, digamos. No, 20 días. 20 a ellos les lleva. Que era poco previsible que ellos tuvieran una hipótesis de trabajo si no hubiera habido un oficial superior que justamente pescaba en el estrecho de San Carlos y conocía muy bien el terreno, cosa que era muy difícil. Por eso era tan descampada toda la parte. Claro. Era muy el almirante Goodward, que es el comandante de la flota, tiene que tomar la determinación de llevarse la flota al mar, seguir hostilizando tanto el aeropuerto como la base de Darwin, pero toda la operación de desembarco queda suspendida por 20 días. Y empieza una serie de demandas a Londres porque dicen, bueno, miren, con lo que tenemos acá no nos alcanza. Entran a jugar los yanquis con su tecnología de punta que no era la originalmente prevista, porque con la prevista no doblegaban, no tenían la línea de ventaja, digamos. Claro. Los norteamericanos le dan, por ejemplo, un misil, el Sidewinder 9, que es un misil que derribó la mayoría de los aviones de la Fuerza Aérea, ¿no? Que tenía una posibilidad de tiro para el avión Sea Harrier, le daba una ventaja muy superior a la de los aviones argentinos, ¿no? Y también descubrieron que el Sea Harrier, por sus movimientos iniciales, no era tan plástico como ellos pensaban que iban a ser en un terreno de esas condiciones climáticas y de hostilidad. O sea, no pensaron primero que tuvieran tamaña respuesta
y segundo, porque no estaban preparados para un conflicto tan prolongado. Claro, ellos pasan de 14 aviones, se terminan reforzando con 24. Y los últimos que venían a atacar ya venían sin pintura de camuflaje. O sea que ya veías... salían así como... Que venían y ya venían con otras tácticas. Ya eran pilotos, no de la Royal Navy, sino de la Fuerza Aérea Inglesa. Por el tipo de acercamiento que tenían rasante y demás, ya peleando sobre el terreno. Y también mandan una demanda de helicópteros. La gran mayoría de esos helicópteros para el desembarco vienen en el Atlantic Conveyor. Y el Atlantic Conveyor le pegan con un misil Exocet y lo hunden. Entonces eso hace que ellos se queden sin una cantidad de helicópteros muy importante, porque ellos desembarcaban en San Carlos y después con los helicópteros los levantaban y se venían los 90 kilómetros sobre Puerto Argentino, los dejaban en posición de ataque y atacaban. Y hacían los relevos, esos de personal, cuando querían, dejando a la gente en tierra de seguridad. Al no tener los helicópteros, los tipos tienen que largarse a caminar los 90 kilómetros. Entonces tienen que venir caminando desde San Carlos a Puerto Argentino. Y aparte tienen que hacerlo antes de que llegue el invierno. Porque estamos hablando de que se acercaba junio y caminar por ahí, por esos lugares, ni para los ingleses que están adaptados. No, lo interesante, un poco charlábamos antes, que tanto Jeremy Moore como Woodward, ni bien llegaron a la vuelta, fueron desautorizados y tuvieron que brindar informes y fueron paralelamente, no digo que juzgados, pero sí fueron evaluados su desempeño muy pormenorizadamente. Y posiblemente la vuelta del famoso portaaviones que ellos se daban tanto de que hizo el regreso más largo de toda la historia, incluyendo la Segunda Guerra Mundial, para recauchutarlo y hacerlo presentable cuando volvieran a la flota de la Gran Bretaña, ¿no? De Inglaterra, ¿no? Claro, sí. No sé, era Southampton debe ser el lugar donde... O sea que no le fue tan fácil, no fue tan fácil. En toda guerra existen cosas maravillosas con cosas muy miserables. Lo que sí está el reconocimiento de los mandos medios, y está escrito en libros y en todos lados, es que ellos vinieron para un paseo y se encontraron con una resistencia y un espíritu patriótico, sobre todo en los comandos medios y en los conscriptos, digamos, y ahí tiene mucho que ver con el liderazgo que ejercen los oficiales jóvenes, digamos. Los oficiales jóvenes son los que dan el ejemplo a seguir, digamos, y de cómo cada fuerza le tocó en suerte de estar al frente, hubo mayor o menor resistencia. Bueno, inclusive hay un libro escrito por un veterano inglés que se llama No Picnic, porque le dijeron, ¿van a hacerse un picnic? Y dijo, no, esto no fue un picnic. Claro. Fue un picnic, es tremendo, porque aparte él cuenta que se encontraron con algo que no lo esperaban verdaderamente, no esperaban, decía, para nosotros fue un trabajo, para ellos era una guerra santa, y escribe muy admirativamente con respecto a nuestros soldados, no solamente a los conscriptos, a todos, bueno, los pilotos desde ya. Los pilotos fueron la estrella, más teniendo en cuenta que eran menospreciados por el resto de la fuerza, que los llamaban los panqueques, pues se daban vuelta a último momento. Entonces, claro, nadie esperaba semejante actuación de una fuerza que como nos acaba de decir nuestro querido Negro, que no estaba formada para este tipo de guerra aeronaval. Para eso estaban los supertendar, los aviones que operaban desde el portaaviones, y los conscriptos verdaderamente una entereza. Estamos hablando que los ingleses vienen de un país que con un clima similar, tal vez sin el viento, como vos decís. Pero los conscriptos que estaban, la gran cantidad, eran de Corrientes o de Chaco. Y no tenían el entrenamiento que tenían los infantes de marina, que se entrenaban en Tierra del Fuego. Entonces es 3 veces más meritorio todavía. Hay que ir a Chaco y bancarse a los 40 y pico de grados de calor que hay durante todo el alto año, para que estos muchachos aguantaran durante 3 meses. O gente de Santiago del Estero, en general eran del litoral. Sí. Del litoral, ¿no? Una pregunta, aguerridos, ¿no? vos vivías en esa época, Sandro, estabas en la Patagonia, estabas viviendo, ¿no querés hablar? No. Bueno, acercate a preocupar. No, para la audiencia. En Neuquén me establecí sobre el año 92 aproximadamente. Muy posterior. Estaba... Porque la viví en el pueblo donde yo vivía, en Mina Clavero, provincia de Córdoba. No le ninguemos la viví en el pueblo mío, que es Mina Clavero, provincia de Córdoba, en
el año que se dio eso, así que todo el proceso de colectas para mandarle a los compañeros de Malvinas. ¿Qué edad tenías durante el conflicto? En el 82, ¿qué edad tenías? 82, 14. Bueno, ya era grande, digo. Era grande, sí, mi primer año de trabajo. Ya había empezado a trabajar. Me gustaría, digamos, que los chicos de 14 hoy tuvieran tan presente, tan vivo y bajo una lectura patriótica, digamos, la gesta de Malvinas, de manera independiente de su instrumentación política, de lo que fue el 30 de marzo. Eso es otra historia. Exacto, otra historia. Pero cómo unificó una causa nacional, alineó verticalmente a todo un país y sobre todo 3 componentes que yo siempre le digo a los alumnos. No hay poder nacional si no hay política exterior, si no hay fuerzas armadas alineadas con esa política exterior, y si no hay desarrollo económico-social. Sin esos 3 componentes no hay poder nacional, y nosotros la aculturación de usos y costumbres por las cuales tenemos este anglicanismo de términos que hablamos, la mitad de lo que hablaban en mi época los jóvenes hoy, hay que dar una dura batalla por representar una identidad nacional, por reivindicar los componentes propios de una tradición, porque acá estuvo Atahualpa Yupanqui rehaciendo sus famosas de trova al día siguiente en París, o sea que la argentinidad se vivía, y esto me parece como que viviendo cómo se maneja la Cancillería, viendo nuestra política exterior, viendo la actual orientaciones del gobierno, hay como una actitud vergonzosa de lo patriótico. Es como si tuviéramos con culpa escuchar la marcha de Malvinas, el himno nacional, cosas que para nosotros los argentinos... El proceso de desmalvinización que fue generar, borrar toda esa situación. Esconder a los soldados, a los veteranos, muchos que la verdad que la pasaron muy mal, se suicidaron, pasaron cosas terribles donde una sociedad que se dio la espalda a los que fueron a combatir. Y sobre todo ¿sabés qué? La instrumentación política de esa escucha. Yo admito que generalmente todo este tipo de conflictos, la verdad es un intangible, ¿no? Pero nosotros debemos cerrar filas con nuestra propia retaguardia, con una verdad mucho más fructífera, porque las causas nacionales, sobre todo como Malvinas, hacían a una tradición histórica de la Argentina. Sí, yo quiero reivindicar eso, ¿no? Porque a veces, digamos, más allá de lo que haya pasado después de la guerra, las idas y venidas, lo cierto es que acá tenemos una costumbre de construir la historia como que 2 bandos, uno de todos buenos y otro de todos malos, y esto no es así. Y sobre todo en la causa de Malvinas tenemos que tener presente que todos los gobiernos, mal que bien, defendieron esa postura, incluso siendo dictaduras, incluso siendo gobiernos antipopulares en otras cuestiones, pero ninguno osó el rifar el tema de Malvinas hasta que ocurrió esta guerra que fue tan desafortunada porque terminó en una derrota, ¿no? Pero muchas veces uno escucha incluso compañeros que forman parte del movimiento nacional justicialista que tienen la idea de que solo los peronistas defendieron el tema de Malvinas, y esto no fue así. O sea, la resolución 1514 fue una resolución de la ONU donde se incluye a Malvinas entre los territorios a descolonizar, la consiguió el gobierno de no la resolución, pero sí operó para que fuera metido Malvinas ahí en el comité de descolonización el gobierno de Frondizi, que tenía un canciller que era lo más gorila que había. Después con Ilia. Con Ilia. Perdón. Resolución 2065, 1965 estaba Zabal Ortiz, lo más gorila que había. Lucio... No solamente gorila, fue uno de los tipos que bombardeó la Plaza de Mayo. Es decir, Lucio González del Solar, González del Solar. Sí, claro, otro tipo gorila. Y sin embargo, sacaron la resolución 2065 que de alguna manera la ONU fue un triunfo diplomático fundamental de la Argentina, porque reconocía que era un territorio a descolonizar y que Gran Bretaña tenía que sentarse en una mesa de negociaciones a hablar sobre el tema de la soberanía, y que los Kelper no tenían derecho de autodeterminación. Después vemos un montón de estúpidos como han aparecido en el año 2012, ese grupo que ahora apoyan al actual presidente,
de pseudo intelectuales argentinos que salieron a decir que hay que respetar el derecho de autodeterminación de los Kelper, una cosa en contra de los intereses nacionales. Pero son los que hablan del nacionalismo, hablan del patológico nacionalismo territorial argentino. Es decir, evidentemente Brasil es patológico, Estados Unidos es patológico, la India es patológica, Rusia es patológica, todos China los países que defienden su territorio, etcétera. Es decir, vos vas a 600 kilómetros de tu costa recorriendo lo tuyo y eso es una patología. Ahora, que ellos vengan de hace 16.000 kilómetros y que de las Malvinas te hablen de las tierras de la reina Isabel, que es el sector antártico que ellos consideran propio, que se superpone sobre el chileno, sobre las apetencias chilenas y argentinas, no apetencias. La Argentina está desde 1902 en la Antártida y hay argentinos nacidos en la Antártida, hubo partos en la Antártida, hay escuelas en la Antártida, pero sale Romerito, hijo de un gran historiador. Son gente o tontos o vendidos, ¿no? No son tontos, Pero, detrás de todo eso hay becas, hay viajes, hay guita. Lo que pasa es que Gran Bretaña nos acompañó los 200 y pico de años en la historia argentina en el papel de enemigo, pero perfectamente camuflado dentro de la historia argentina. Como amigos, sí. Nosotros tuvimos 12 conflictos armados con Inglaterra, en los cuales, tenemos las invasiones inglesas, ¿no? Una cañonera amenazando Rosario. Claro, que para cañonear Rosario en 1873. Hay otra cosa que quiero destacar, digamos, para equilibrar un poco esto, que por suerte quienes están manejando en la Cancillería esta cuestión no son este grupo de estúpidos, ¿no? Obviamente. En Cancillería porque eso, más allá de los gobiernos, más allá de quien esté en el gobierno, hay un grupo de gente profesional en la Cancillería que defiende los intereses y que, digamos, aún hoy, por más que pueda no gustarnos el gobierno, hay posiciones en donde se está reivindicando la soberanía en Malvinas. Y bueno, esperemos que se siga esa línea, ¿no? Pero nunca en la Argentina hubo un mapa de la Argentina sin las Islas Malvinas, como ocurrió con el primer tramo del gobierno actual. Es cierto. Pero bueno, tampoco carguemos tanto las tintas en cuanto a que yo he escuchado muchas críticas por el tema de la identificación de los soldados y que creo que eso es positivo, no podemos todo considerar que es negativo, porque la verdad es que los familiares, sobre todo, tienen la necesidad de conocer y de identificar a sus caídos. Solo de la Cancillería oficialmente. La identificación, por supuesto que es necesaria, indispensable, te diría, y sobre todo para los familiares. Lo que uno a veces observa es la utilización política del proceso de identificación de los restos en beneficio de una determinada posición. Después cuando terminó el conflicto, los caídos estaban perfectamente identificados porque habían caído dentro de las unidades. Entonces, en las tumbas estaban perfectamente identificados. Entonces, lo primero que hicieron los ingleses fue pedir a las autoridades, levántenlos y llévenselos a Argentina. A lo cual le respondieron, mire, están en territorio argentino. No los vamos a levantar. Están reivindicando lo que nosotros pedimos, ¿no? La soberanía de nuestro espacio. Están en territorio argentino. Entonces los ingleses, como esa actitud le molestaba, esas tumbas molestaban porque estaban cerca del pueblo, ¿no? Anonimizaron, digamos, claro, volvieron anónimos. Las levantaron y las llevaron al cementerio de Darwin. En ese proceso, ¿no?, desprovistos de la dignidad que merecía el caso, se perdieron la mayoría de las identidades, ¿no? Porque no les interesó, iban al olvido, iban a un lugar alejado. Claro, la visita de los familiares y el constante peregrinar, incluso la creación del cementerio de Malvinas, y para ellos fue un grano, porque empezaron a ver cómo, lejos de olvidarse, permanecían. Claro. Pero a ellos el tener un soldado en Malvinas, un soldado argentino. Un soldado argentino. Era algo que les molestaba. Pero puede ser materia, nos queda poco tiempo, pero puede ser materia realmente de una discusión y un debate interesante. ¿Cuáles fueron las políticas, no la vamos a hacer hoy, las políticas que se siguieron
con posterioridad a la Guerra de Malvinas en relación a cómo encarar el conflicto con Inglaterra con una guerra ya perdida. Y ahí hay mucha tela para cortar, porque no siempre lo que parece, digamos, más enfervorizada defensa de lo nacional ha sido conducente, ¿no? Porque realmente no estamos en condiciones de ir a un enfrentamiento nuevamente armado con Inglaterra, donde seguramente terminaríamos de perder todo y algo más. No, nadie plantea eso, pero también hacer que la ocupación tenga otros costos para el adversario, yo lo llamo el enemigo, bueno, pero tenemos relaciones diplomáticas, digamos el adversario, hacerle más costosa, más onerosa la ocupación. Claro, pero también hay una posición, digamos, porque esto hoy no lo podemos debatir, pero también hay una posición que se sostiene, bueno, tal vez la mejor, eso no sea, digamos, ese marco de hostilidad larvada no sea lo más conveniente, sino lo más conveniente es llegar a algún tipo de relaciones que permitan, digamos, mejorar Yo comparto, crear intereses. Lo que quiero decir es que nunca esto es sobre un terreno virgen. Claro. Tardaron menos de una semana para que los generales de división rompieran con las cabezas del Estado Mayor del Ejército, porque era la interna mucho más fuerte respecto de las responsabilidades que le cupiera. Y ahí hubo trabajo de inteligencia de las potencias hegemónicas. Seguro. Se nos ha ido el tiempo, la verdad que esto da para hablar muchísimo más. Bueno, vamos a agradecer a nuestro invitado, ha sido un honor y aparte ha enriquecido muchísimo la historia, día a día, un montón de cosas que uno no sabe, ¿no? Porque realmente es distinto lo que podamos opinar leyéndolo en un libro, viéndolo por la tele, que lo que él vivió, que te vamos a comprometer a que vuelva. Es autor de un libro, justamente, sus memorias de guerra, que vinieron y le presentamos batalla, que es el día a día. Hermoso libro, ¿no? Bueno, salgariano. Eso sería bueno. Bueno, eso un día podemos invitarlo para que nos cuente de su obra, ¿no? Así que, bueno, los saludamos a nuestros oyentes y los esperamos el lunes próximo, como siempre, de 20 a 21. Y ratificando, las Malvinas son argentinas. Sin lugar a dudas. Desde sus estudios ubicados en Avenida Callao 194, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite Radio Sónica. Radio Sónica.